Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se realizó un importante ejercicio de socialización y pedagogía de los acuerdos firmados por FECODE y el Gobierno Nacional. Vamos por eso a continuación a escuchar algunos análisis que realiza William Velandia, presidente de FECODE. Uno de los elementos fundamentales en esta negociación era el tema de la financiación de la educación pública, gratuita, de calidad, administrada y financiada por el Estado. De ahí que ese era un punto de honor, digámoslo así, y por eso hablamos de ese éxito para la educación pública, para nuestras comunidades, para nuestros niños. Porque es que aquí se predica mucho que los niños son primero, y que los derechos de los niños priman sobre los de los demás, pero se queda en ese eslogan. Porque si eso fuera cierto, lo primero que hubiera hecho este Estado es garantizar la financiación de la educación pública. Nunca nos hubieran retirado los niños de los grados de preescolar, jardín y prejardín, a sabiendas de la brecha que nos generaba eso, porque los colegios privados sí están, y no hubo una voz que dijera, pobrecitos los niños. Ahí sí, no, pobrecitos los niños. Esa es la catadura de este modelo neoliberal perverso que sigue ensanchando la brecha, y por eso para nosotros era fundamental el tema de la financiación. Y lo dijimos y lo presentamos en el proceso, que se reactiva la comisión para en un lapso de 5 meses tener consensuada una fórmula que a través de un acto legislativo se presentará al Congreso de la República el próximo año por parte del Gobierno Nacional, de tal manera que crezcan real y progresivamente los recursos para educación, ¿sí?, para salud, para saneamiento básico y agua potable, en la búsqueda del músculo económico que en el horizonte de tiempo requiere, porque es que cada año que pasa el sistema general de participaciones se debilita. Acordémonos que el sistema general está amarrado a los ingresos corrientes de la nación, y si los ingresos corrientes no crecen, pues nuestro sistema general de participaciones se afecta. De ahí la importancia de que esto se haga a la mayor brevedad posible, y tenemos que en esa mesa dinamizar, consensuar esa fórmula que, como lo exigimos al Gobierno Nacional, tiene que salir de ahí en la búsqueda de garantizar el derecho humano a la educación de nuestra niñez y juventud. Y nos atrevimos a presentar una fórmula porque se han hecho los estudios, fórmula que ellos no quisieron validar, que porque la mesa no era para fórmulas, la mesa de negociación, dijimos nosotros, pero ya les mostramos la fórmula, y por eso hablamos de que el sistema general de participaciones crecerá igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los 4 años anteriores, más unos puntos porcentuales adicionales de la siguiente manera: del año 2023 al año 2026, adicionalmente el 2.5% de los ICN, el año 2027 a 2030 el 3%, y el año 2031 al 2034 el 4%. Cuando el promedio de la variación porcentual de los ingresos corrientes de la nación sea inferior a la inflación causada en los 12 meses anteriores a la aprobación del presupuesto general de la nación, se reemplazará la fórmula por inflación más los puntos porcentuales adicionales. Entonces, ahí nosotros estamos prácticamente diciendo al gobierno, aquí sí tenemos una fórmula coherente que en un horizonte de tiempo, porque hablamos hasta el 2034, permitirá garantizarle ese derecho humano a la educación de nuestra niñez y juventud.
La base será el monto de los recursos que la nación transfería a las entidades territoriales en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de este acto legislativo. A la base correspondiente a la participación se le adicionarán 3.3 billones y sobre este nuevo monto se aplicará la fórmula de crecimiento que hemos comentado. A partir del 2035, el monto total del Sistema General de Participaciones se calculará cada año para que corresponda al 43.5% de los ingresos corrientes de la nación, y a partir del 2035 se mantendrán las participaciones sectoriales distribuidas. Entonces, esto se traduce en que hoy tenemos que hacer una convocatoria social y estar atentos con todo el magisterio para empezar a trabajar este proceso, que como lo digo es urgente. Y de la mano de ellos está el preescolar, está, como lo mencionaba nuestro compañero secretario general, el fortalecimiento de la educación pública, está el tema de las relaciones técnicas y está el tema de la jornada única. ¿Por qué? Porque el incremento de los recursos del Sistema de Participaciones permitirá ampliar que el preescolar de 3 grados sea una realidad con el jardín y el prejardín y el grado de transición, en un proceso que tiene que ir coherentemente con ese crecimiento de nuestra bolsa, ¿sí? Y ya se garantiza que para el año 2022 se tiene que abrir por lo menos con el 7.5% de la población en edad escolar para el grado jardín y en el 20% para el 2023 y lo igual para el grado de prejardín, que en el año 2024 iniciamos con el 7.5% de la población escolar. Hay que estar atentos a este proceso para recuperar eso que es fundamental en la educación pública. Y de la mano de ello, pues el fortalecimiento de la educación pública, donde le dijimos al gobierno nacional, el gobierno tiene que seguir garantizando, generando las condiciones para el fortalecimiento de la educación pública, para que haya realmente cobertura, reconocer a los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos como sujetos de derechos y que se comprometa a adelantar las acciones tendientes a fortalecer todo el proceso que desde la pedagogía, desde el derecho de los niños y las niñas, tiene que darse en materia de fortalecer el currículo, las áreas obligatorias y fundamentales, el respeto por los gobiernos y la autonomía institucional en nuestras escuelas y colegios para que participan en ese rumbo del trabajo académico de manera autónoma, ¿sí? Y el fortalecimiento de la democracia escolar. Esto, lógicamente, que tiene que ir de la mano del incremento, de la modificación de los artículos 356 y 357 de nuestra Constitución. Las relaciones técnicas, hoy fundamentales, hoy tiene que revisarse el tamaño de la clase, la relación alumno-grupo y mirar cómo eso, como lo demostramos con el estudio, es un factor determinante en los procesos de calidad y hoy para salvaguardar la vida de nuestra niñez y juventud por las condiciones especiales que tiene el mundo y que tiene Colombia en materia del distanciamiento físico que tiene que existir en las escuelas para salvaguardar la vida. Y de la mano de ello, pues como siempre lo hemos defendido los maestros, la jornada única, pero una jornada única ¿para qué? Para el mejoramiento, para cualificar la educación pública, para darle a la niñez y la juventud los espacios de manera armónica, de manera integral, en esa pedagogía que sabemos hacer los maestros y maestras, pero con condiciones. Eso queda claro, que el gobierno tiene que asistir en la financiación, en la cofinanciación de todos estos procesos, y en las escuelas y colegios del país donde no haya condiciones, no puede haber jornada única, pero se implementarán entonces procesos, porque esa es una responsabilidad del Estado. La garantía plena de la jornada única, como la hemos concebido los maestros y maestras del país, y por ello todo esto se articula en ese ejercicio de que hacen parte de las brechas en la discusión para mirar la fórmula que tiene que determinarse de manera consensuada, esa reforma constitucional que, como lo hemos dicho, es urgente para fortalecer el Sistema General de Participaciones, garante de la prestación del servicio educativo para nuestros niños y juventud en condiciones dignas, como lo requiere un proceso de calidad y como lo requieren los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos de nuestro país, porque es que aquí también tenemos que involucrar la población adulta, porque no podemos dejar que nos quiten ese derecho a la educación de adultos, como lo ha pretendido este gobierno, acabando con nuestras jornadas nocturnas. Entonces, ese es un trabajo articulado, ese es un éxito de todo este proceso, compañeros y compañeras, y la idea es estar atentos a que esto se desarrolle, se cumple, para que en el primer periodo del año entrante, en el mes de marzo, se esté haciendo la radicación de esa propuesta de reforma constitucional de cara a lo que siempre hemos defendido los maestros y maestras, la educación pública, pero con músculo económico, con recursos, de manera que sea garante del derecho humano a la educación de nuestra niñez y juventud, lógico que con calidad, con todas las condiciones, y que necesariamente se va a traducir en un puntal fuerte para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país.
Y uno de los puntos más álgidos en estas negociaciones fue precisamente el de la nivelación salarial. Así que vamos a escuchar a continuación a la ejecutiva de FECODE, Isabel Olaya, quien nos habla sobre qué expectativas deben tener los maestros sobre este tema del aumento y nivelación salarial. Escuchemos. Quiero manifestar que la negociación, tanto colectiva, con todas las 19 organizaciones y la negociación especial de FECODE con el gobierno fue muy difícil. Y asimismo fue la negociación estatal, donde el gobierno dilató y lo que hizo fue llevar al Ministerio de Hacienda a la negociación a manifestar que el país estaba en crisis, a manifestar que la situación fiscal del país era por culpa de los trabajadores, era por culpa del paro, y que por eso era imposible hacer un incremento salarial para este año y para los 5 años venideros, porque había una propuesta del partido de gobierno donde se iba a hacer un congelamiento a 5 años del incremento salarial. Pero es aplaudible lo que se dio en esa negociación. No llena nuestras expectativas ese aumento, ¿cierto? Pero pudimos derrotar ese congelamiento que se le iba a hacer a los servidores públicos por 5 años. El gobierno son 1.250.000 trabajadores que se van a beneficiar de este incremento salarial. Entonces, el gobierno primero ofreció 0.39%, que no fue aceptado. Y luego ofreció el gobierno de dilatar y la comisión pues estatal de manifestarle que ese 1.900 pesos mensual para los trabajadores estatales no servía absolutamente por nada, iba a precarizar más nuestro país. Primero ofreció 0.19 y luego 0.39%, pero con esa unidad de los trabajadores estatales, a pesar que se presentaron algunas dificultades entre las organizaciones que estamos allí en esa negociación, los que son las nuevas centrales y los antiguos, pero pudimos derrotar esa medida que tenía el gobierno y se pudo aprobar ese 1% para el año 2021 más la inflación, más el IPC, que va a dar igual a 2.61. Año 2021, unido ese 2.61 al 1.5 que dice nuestro compañero Edgardo, que es diferente a la negociación que se llevó en la mesa estatal. Y para el 2022 fue el 1.64 más el IPC del 2022, compañero, del 2021, que se va a sumar con ese 1.64. El congelamiento de los salarios era una política de este gobierno, porque nos culpaban pues de la situación de la crisis económica, nos culpaban del déficit económico que tiene el país, de la situación calamitosa, pero se pudo mostrarle al gobierno que eso era falso, que ellos eran los únicos culpables de la situación que vivía el país, y hoy pues es gratificante decirle al pueblo colombiano, a los trabajadores, a los maestros y maestras, que pudimos arrancarle para este año ese 1%, que no llena nuestras satisfacciones, como les dije anteriormente, pero pudimos romper ese congelamiento de incremento salarial que viene ahora en la nueva reforma tributaria, y nos toca prepararnos pues para hacerle frente y a reclamar que eso no se dé. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y los ejecutivos de FECODE, William Velandia, Isabel Olaya y Luis Edgardo Salazar estuvieron socializando con todos los maestros de Colombia los acuerdos firmados
Confecode. Por eso vamos a escuchar a continuación al presidente William Velandia, quien habla sobre el acuerdo que se llegó frente al curso de los 8.000 o nuevas convocatorias y también sobre el tema de la formación docente. Fue una pelea de todo el Ejecutivo de manera unificada. En el curso de los 8.000, desafortunadamente aprovecharon esa decisión del Consejo de Estado en donde ratificó que era improcedente el curso por cuanto habían vencido los acuerdos, dada esa acción de cumplimiento que se impetró por parte de los compañeros del Cauca, en una intención de que se materializara el derecho. Y en consecuencia, el Ministerio de Educación de entrada dejó claro que en ese punto del curso de formación de los 8.000 maestros de la tercera corte no había acuerdo. Y el argumento que ellos dieron fue que el Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del 18 de febrero de 2021, determinó declarar improcedente la acción de cumplimiento porque el mandato que se pide acatar no es actualmente exigible de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Y a eso súmele otro fallo que también llegó por parte del Consejo de Estado reafirmando esa misma disposición. Entonces, vino el chantaje, y hay que decirlo así. No hay curso, pero le podemos ofrecer un curso de 4.000, pero revisemos los otros acuerdos. Nosotros dijimos cuáles otros acuerdos, porque Isabelita también lo comentó con mucha certeza. A nosotros nos llevaron el Ministerio de Hacienda como para que hiciera una radiografía, y entonces que la situación fiscal del país, que el problema de la pandemia, dijimos nosotros, no señor. Primero fue una irresponsabilidad porque se hizo todo el trabajo con el gobierno nacional para que se materializara el curso, la expedición de los actos administrativos y lo demás. Y eso fue antes de la pandemia. Fue una irresponsabilidad del gobierno nacional. Y en consecuencia nosotros exigimos se respete lo que se acordó en el año 2019 y que tiene que materializarse el curso. Y no vamos a aceptar que nos digan, le damos esto, pero le quitamos aquello. Y entonces venía la propuesta, viene un curso para 4.000, pero entonces miremos que la bonificación pedagógica va para el año 2010 y para el 2022 y con 17 puntos. Nosotros no vamos a aceptar que nos apliquen el principio de regresividad y menos que nos pidan renunciar a unos derechos que nos ganamos y que son parte del fundamento constitucional de los convenios de la OIT y del decreto 160. Entonces, nos dimos a la pela de que tenía que materializarse lo que estaba acordado, que aquí no nos podían aplicar esa política nefasta de irresponsabilidad, de sacarle fruto a la irresponsabilidad de ellos en detrimento de nuestros derechos. ¿Qué tal nosotros dejar un antecedente de eso hacia el futuro de la negociación colectiva? Entonces, dijimos, le buscamos la forma, pero son 8.000 docentes de la tercera corte y tiene que materializarse. Y por eso, en este punto no hay acuerdo, pero entonces se le busca la forma y en el siguiente punto, en ascenso y reubicación salarial, se determina que efectivamente el gobierno nacional convocará y cofinanciará, como está estipulado, el curso de formación dirigido a 8.000 docentes y directivos docentes que participaron en la tercera corte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo y no alcanzaron el puntaje requerido, pues por lo que ya sabemos que establece el decreto ley 1278. Y en consecuencia el ministerio adelantará las gestiones para que la planeación convocatoria a universidades, inscripción, legalización, implementación y finalización se dé entre los 12 meses siguientes a la firma del acuerdo. Entonces, desde ya estamos en la exigencia, en la organización para que se materialice el curso de los 8.000 sin que se afecte, porque también venía la otra parte. Si hay curso, es imposible convocar a la siguiente corte. Nosotros tienen congelado el escalafón porque llevan 3 años sin convocar y la 1657 es claro que tiene que ser anualmente. Entonces, dijimos, se hace el curso y se prepara la convocatoria para la siguiente corte de ascensos y reubicaciones. Que viene el tema de la discusión del mecanismo, porque sí, tenemos claro, es en el marco del decreto ley 1278, porque querían también llevarnos al estatuto docente, quisiéramos toda una discusión en el tema del estatuto. Dijimos, no, son dos cosas separadas. El estatuto docente tiene su dinámica y por eso en el estatuto se fortalece la mesa de la comisión tripartita y en un lapso de 6 meses tiene que materializarse ese texto que será llevado al Congreso o con facultades al presidente de la República para que se expida el acto correspondiente. Pero esa es una cosa que tiene vida propia y que la llevamos trabajando desde hace más de 9 años y que el gobierno tiene la obligación de cumplir porque ese es un trabajo que hemos hecho los maestros de manera responsable. Le hemos presentado textos y tenemos textos para defender la propuesta de estatuto que queremos. Entonces, no lo vamos a dejar que nos enrede con el proceso que hoy tiene que dar con
la tercera corte y con la convocatoria para la siguiente corte de ascensos y reubicaciones de nuestros maestros. Entonces, se va a discutir en el marco del 1278, por eso se habla de evaluación, porque desafortunadamente está la evaluación de competencias para mirar si es a través del video, si es a través de otra forma, de otro instrumento, de otra estructura, que se haga el ejercicio de la convocatoria a la siguiente corte para ascenso y reubicación de los maestros, como quedó en el acuerdo. O sea, se hará la discusión en este semestre, y en el segundo semestre se hará la convocatoria para ascensos y reubicaciones de los compañeros del 1278, independiente de esto. Y entonces se garantiza el curso de los 8.000, se garantiza el que tiene que haber la convocatoria para el siguiente proceso de ascenso y reubicaciones de los compañeros del 1278, y se debe materializar la discusión del estatuto de la profesión docente. Entonces, eso es lo que estamos en ese proceso, y por eso hacemos también oportunamente la exigencia, con todo el respeto a los maestros y maestras del país. No podemos seguir haciendo acciones individualizadas porque el gobierno las está aprovechando. Hoy tenemos que no hay independencia de los poderes en este país, y el Consejo de Estado está emitiendo más fallos políticos que fallos jurídicos en torno al derecho y a la defensa que debe hacer el Consejo de Estado de la Constitución y a los derechos de los ciudadanos colombianos. Y en consecuencia, hoy se nos afectó el curso y nos toca hoy darle otra forma, pero afortunadamente en esa unidad del comité ejecutivo se logró arrancarle al gobierno que se cumpla lo que se definió en el año 2019, que tiene que haber un curso para 8.000 maestros cofinanciado, como lo establece la misma norma, y el desarrollo de la siguiente corte, como está establecido en el 1657 y en el 1278, mientras, como lo dice la misma 1657, se consensúa el estatuto de la profesión docente para los maestros y maestras de Colombia. Y de cara a ello, pues, seguimos nosotros en el proceso para que se haga todo el ejercicio de la discusión. Y vuelvo a insistir, compañeras y compañeros, desafortunadamente hay otro fallo a una acción de un compañero, una compañera maestra, que solicitó se convocara a la siguiente corte, y entonces desafortunadamente el Consejo de Estado dejó que en un fallo que, como lo hemos dicho, no atiende realmente a la realidad y al derecho y a la Carta Constitucional, sino que condiciona la convocatoria a la disponibilidad presupuestal. Por eso la Federación deja su constancia en el tema, y le dejamos de manera clara al gobierno lo dicho en lo que nosotros planteamos. FECODE deja la siguiente constancia: FECODE, en el marco del Estado Social de Derecho y en la justeza del cumplimiento de los acuerdos bilaterales FECODE-Gobierno Nacional, exigimos proteger la progresividad de los derechos y en especial de los trabajadores, y en vez de referirse a la sentencia del Consejo de Estado, donde se niega el derecho al curso de formación de los 8.000 educadores de la SF de la Tercera Corte, y en su defecto, tener en cuenta la fundamentación jurisprudencial de la sentencia de unificación 027-2021 de la Corte Constitucional, protegiendo la favorabilidad en la protección de los ciudadanos a la luz de los tratados y acuerdos internacionales y de la Constitución Política de Colombia. Aquí no puede ser que el Estado, que debe ser garante del principio de progresividad, utilice su irresponsabilidad, su falta de respeto por la misma Carta Constitucional, y en detrimento de los derechos de los educadores, de los trabajadores del país, venga a aplicar políticas regresivas como la que nos quería imponer en este proceso de negociación. Entonces hoy le decimos a los compañeros maestros y maestras: va el curso de los 8.000, ya desde el mismo momento de la firma de los acuerdos, la Federación está trabajando en la implementación de ese curso de los compañeros de la Tercera Corte con el listado que se había publicado, y de igual manera preparando también la agenda de discusión sobre la evaluación en la convocatoria a la siguiente corte, y por supuesto la discusión del estatuto de la profesión docente, que, como lo hemos dicho, ese es un derecho y una tarea a la que le hemos metido todo el empeño desde la Federación y con el Magisterio colombiano. En la pasada negociación se estaba discutiendo el manual de funciones y nos cambiaron la metodología. Nosotros dijimos: el manual tiene que obedecer a las realidades, a los contextos y a lo que tiene en el ejercicio de las funciones el trabajador de la educación, en la especificidad de su tarea. Y por eso planteamos, claro, nosotros somos los más interesados, pero aquí ya hay un marco legal y no pueden responsabilizar a la Federación de que no hay concurso porque no se ha despedido manual. No, manual de funciones hay. Lo que queremos es un manual que se atenga a la realidad, a los contextos y a las necesidades,
a los perfiles que se generan desde nuestras universidades. Y por eso, para acentuar, porque concurso va a haber, tanto concurso a nivel general como el concurso rural, ¿sí? Y entonces hay el compromiso de que a la firma del acuerdo nosotros reactivaremos la mesa para revisar los ajustes y sugerencias que FECODE presente a los perfiles, requisitos, funciones establecidos en las resoluciones 09317 y 15683 de 2016 para docentes de aula, docentes orientadores y directivos docentes en carrera. Estamos en la discusión hacia futuro y tiene que ser parte de del fortalecimiento de la educación inclusiva para rescatar esa planta de docentes de apoyo, ¿sí? Entonces, hay todo un reto para que se materialice, este manual se actualice, se le dé la forma que realmente necesita nuestro ejercicio en ese espacio que se llama la escuela, el colegio, y se convoque al concurso, porque es que no puede seguir el gobierno dilatando e incrementando la planta y se sustituya la planta de docentes sin carrera, porque es que lo que está haciendo es un negociazo negando el derecho de carrera a nuestros compañeros en provisionalidad. Y en consecuencia, hoy un reto para también la federación es acelerar todo este proceso y que se convoque al concurso para que se nombren en propiedad nuestros maestros y maestras y sobre todo se complete la planta, porque el tema de la pandemia, el tema de ese acoso que hay por parte del gobierno ha originado cualquier cantidad de renuncias, de retiros. A eso súmenle los maestros que han fallecido víctimas del COVID. O sea, esas vacantes están ahí y nosotros necesitamos que esa planta habilitada tenga la vida y tenga hoy la fortaleza y a futuro se incremente en las necesidades que hoy demanda la escuela de la vida, como nosotros la hemos denominado. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y en medio de la socialización y pedagogía que hicieron los ejecutivos de FECODE frente a los acuerdos firmados con el gobierno nacional, el secretario general Luis Edgardo Salazar habló también sobre el punto relacionado con el curso de los 8.000 o las nuevas convocatorias. Escuchemos. El otro asunto, nos sacaron en la mesa de trabajo cada vez, compañeros, que nosotros argumentábamos el reconocimiento de un derecho con el principio de progresividad y no regresividad, el ministerio argumentaba el principio de previsión y provisión. Y por eso, de entrada, negaban la convocatoria, una nueva convocatoria a ascenso y reubicación, una tutela de una maestra de Nariño que dio para que se dictara una sentencia de unificación, amparado el Estado en eso, que mientras no haya disponibilidad presupuestal y no se podía vencer la regla fiscal, el principio de provisión y de previsión, no se podría hacer nuevas convocatorias. Entonces el Estado feliz porque hay no más SBF. El Estado comparte que no haya más evaluación con carácter diagnóstico formativo, porque está feliz en este proceso de congelamiento del escalafón 1278 y con el escalafón congelado para 2277. No se los olvide, 10, 12, 14 años, maestros en el grado 14, esperando los 360 y más días del año solamente para ver un incremento en la nivelación salarial, muy a pesar también de su mejora, su capacitación y formación. Entonces, el asunto está en que la discusión está y es válida, no puede ser un examen tipo IFES y no puede ser solamente que la evaluación se circunscriba a un video. Tenemos que construir otras herramientas, otros procedimientos, otros procesos que permitan un ascenso sin tanta talanquera y sin tanto impedimento. El estatuto tiene que volver en una discusión interesante, recogerlo de Paipa y Medellín, donde se reconozca la experiencia del maestro, se reconozca su formación, se reconozca también su posibilidad de producción académica e investigativa en esos tres elementos. Y eso tiene que ser un estatuto que reconozca lo que consustancialmente hace el maestro y no que desconozca lo que cotidianamente nosotros hacemos o desconozca los derechos de carrera como hoy se viene haciendo. Ya posibilidad de estatuto único no hay, compañeros. Los compañeros etnoeducadores están con sus estatutos propios, con toda razón, con sus autonomías, con sus fueros propios, con sus amparos constitucionales y sus amparos internacionales, y entonces hoy el gobierno le interesa la discusión del nuevo estatuto, porque antes decía que el 1278 era el estatuto único, porque por sustracción de materia 2277
dejaba la vida laboral. Pero hoy en las mesas de discusión sigue argumentando que financieramente no puede sostener lo del Estatuto 1278 por el ascenso, con todas las dificultades, por la profesionalización de nuestros compañeros que presupuestalmente no lo pueden soportar. Y entonces sí tenemos hoy una preocupación, tenemos que sumar voluntades en la construcción de una propuesta de estatuto docente que dignifique la profesión docente precisamente. Por último, conozcamos también la socialización frente al punto relacionado con los etnoeducadores por parte de Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización Educación Sindical de FECODE. Hay que manifestarle a los maestros que los compañeros etnoeducadores indígenas, negro, afrodescendiente, raizales y palenqueros, en un 95-98%, me atrevo a no equivocarme, son afiliados a nuestras organizaciones. Son afiliados a nuestras organizaciones, por lo cual en una de nuestras peticiones estaba la situación laboral, tanto profesional, tanto salarial y prestacional de los docentes no educadores indígenas y los compañeros NAR. ¿Y por qué hacíamos esa petición? Porque tenemos compañeros indígenas que hoy en su territorio no les están reconociendo sus títulos, no les están pagando con su salario o como un profesional de la educación. Tenemos compañeros educadores afros, raizales, palenqueros y negros que han estudiado y no han podido ascender porque algunas personas o rectores en algunos territorios no permiten que presenten ni la evaluación de desempeño ni la evaluación con carácter diagnóstica formativa. Y entonces allí no llegamos a acuerdo con el gobierno. Pero el gobierno nos manifiesta que la sentencia CU 011 del 2018 ratifica que la sentencia 666 del 2016 es clara al decir que los maestros educadores afros, negros, raizales y palenqueros nombrados en el concurso del 1278 año 2005 y 2012 les tienen que aplicar el estatuto 1278 hasta tanto se expida un estatuto de no educador que lo direcciona la sentencia y que nosotros conocemos las particularidades de los territorios de no educadores, pero sí continúa FECODE exigiendo ese respeto a los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Igualmente dejamos una constancia donde decimos que no vamos a desfallecer en seguir exigiendo esas condiciones laborales, prestacionales, salariales para nuestros maestros y maestras, y que somos conocedores de la ley y que sabemos la consulta previa, que es un derecho, y a eso no nos vamos a oponer, pero sí nos oponemos a que se le violen los derechos a los compañeros, a cualquier compañero de cualquier identidad, de cualquier territorio, de cualquier comunidad, porque somos un solo gremio, somos profesionales de la educación y nosotros defendemos los derechos, defendemos ese derecho a la asociación y defendemos el derecho a que nuestros maestros se les respete y se le den esas condiciones dignas que se merecen. Allí no hubo acuerdo. Y entonces, en lo que nos manifiesta el gobierno nacional, hacemos un llamado a esos territorios, como Buenaventura, mi territorio. Creo que es el único territorio y los unos territorios indígenas que no le respetan a algunas instituciones educativas ese derecho a los compañeros a ascender y reubicarse salarialmente. Esos compañeros a tener esas condiciones como las tenemos todos los compañeros. La ley es clara, la sentencia es clara y lo mismo dijo el ministerio, pero es que el ministerio se queda quieto y no hace cumplir la norma, no hace cumplir la ley. Hacemos ese llamado, pues, y a los compañeros maestros y los educadores que están aquí para que defiendan sus derechos. FECODE sigue defendiendo los derechos de todos los maestros, sin distingo de territorio, como lo dije anteriormente, y sin distingo de identidad, porque somos un solo gremio.
Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.